Bienvenido a Escenario, el podcast de inmersión profunda de análisis y reseñas en profundidad. Prepárate para sumergirte en el mundo de la inversión porque hoy vamos a explorar El inversor inteligente de Benjamin Graham, Exacto. un libro que el mismísimo Warren Buffett considera la Biblia de las inversiones. Y aunque fue publicado en 1949, sus enseñanzas siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Si Warren Buffett lo recomienda, algo debe tener, pero seamos sinceros, un libro de inversión de 1949 suena un poco a polvo y telarañas. Sí. Es realmente útil para alguien que recién empieza a invertir hoy en día. Te sorprendería lo que hace a este libro un clásico, es que Graham no se enfoca en fórmulas mágicas o en hacerse rico. Rápidamente él nos enseña a pensar como inversores a largo plazo. ¿A qué te refieres con pensar como un inversor? Para Graham la clave está en entender la diferencia fundamental entre invertir y especular. El especulador busca ganancias rápidas, se deja llevar por las emociones del mercado, por el pánico o la euforia. El inversor, por otro lado, analiza los fundamentos de una empresa, su valor real, y busca oportunidades que el mercado no ha sabido apreciar. Espera, aclaremos esto de los fundamentos. Claro. ¿Cómo sabemos si una empresa tiene buenos fundamentos? Imagina que quieres comprar una casa, no te fijarías solo en la fachada, ¿verdad? No. Revisarías la estructura, las cañerías, el tejado. Con las empresas es similar. Los fundamentos son como los cimientos de la casa, son los indicadores que nos muestran la salud financiera de una empresa. Graham nos enseña a analizar estos indicadores como las ganancias, el balance y el flujo de caja para determinar si la empresa es realmente valiosa o si su precio en el mercado es solo una burbuja. Suena lógico, pero no es muy complejo para alguien que no tiene experiencia en finanzas. Claro, requiere esfuerzo, pero Graham nos guía paso a paso. No necesita ser un experto para entender los conceptos básicos. El libro está lleno de ejemplos y explicaciones que facilitan la comprensión. Dices que Graham distingue entre dos tipos de inversores, ¿cierto? Exacto, él habla del inversor defensivo y del inversor emprendedor. El inversor defensivo busca minimizar riesgos, invertir a largo plazo y obtener un rendimiento estable. Prefiere inversiones seguras como bonos de alta calidad o acciones de empresas sólidas y bien establecidas. Y el inversor emprendedor es como un Indiana Jones de las finanzas. Ajá. Podríamos decirlo así, el inversor emprendedor está dispuesto a dedicar más tiempo y esfuerzo a la investigación, a buscar gangas en el mercado, a encontrar esas empresas infravaloradas que tienen un gran potencial de crecimiento. Es decir, que la estrategia de inversión que usemos dependerá de nuestro perfil de riesgo y del tiempo que estemos dispuestos a dedicar a la investigación. Precisamente, y Graham nos da las herramientas para que cada inversor, sea cual sea su perfil, pueda tomar decisiones informadas y construir una cartera que se ajuste a sus necesidades y objetivos. En el material que me pasaste mencionas que Graham también habla sobre los ciclos del mercado. ¿Podrías explicar un poco más sobre esto? Claro, Graham nos advierte que el mercado es como un péndulo que oscila entre el optimismo y el pesimismo. Hay momentos en que los inversores se dejan llevar por la euforia y los precios suben desproporcionadamente, y otros momentos en que cunde el pánico y los precios caen en picada. ¿Y qué podemos hacer para no dejarnos arrastrar por estas fluctuaciones? Graham propone una estrategia que puede resultar un poco contraintuitiva. Él sugiere ajustar la proporción de acciones y bonos en nuestra cartera según el ciclo del mercado. Cuando el mercado está en alza, recomienda tener un 75% de la cartera en acciones y un 25% en bonos. Pero a medida que el mercado se acerca a su punto máximo, aconseja reducir gradualmente la exposición a las acciones y aumentar la de los bonos. O sea que debemos ser más cautelosos cuando el mercado esté en su punto más alto. Yeah. Eso va en contra de lo que muchos hacen, ¿no? Exactamente. La mayoría de las personas tienden a seguir a la multitud, a comprar cuando todos compran y a vender cuando todos venden. Pero Graham nos enseña que para obtener buenos resultados a largo plazo debemos ser contrarios. Debemos ir contracorriente. Esa idea de ir contracorriente me intriga. ¿Es realmente viable? Lo importante es entender la lógica detrás de esta estrategia. La idea es comprar barato cuando el mercado cae aprovechando el pánico de los demás y vender caro cuando el mercado sube aprovechando la euforia. Claro, suena bien en teoría, pero ¿cómo sabemos cuando el mercado está a punto de cambiar de dirección? Ahí está el desafío. Nadie puede predecir el futuro del mercado con certeza, pero Graham nos ofrece una serie de indicadores que nos pueden ayudar a identificar las señales de alerta tanto para un mercado alcista como para uno bajista. Entiendo. Entonces se trata de observar esos indicadores y tomar decisiones informadas en lugar de dejarnos llevar por las emociones del momento. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la paciencia, una de las virtudes que Graham más destaca en El inversor inteligente. Hablando de paciencia, este libro parece una lectura bastante densa. ¿No es un poco abrumador para un inversor novato? El libro es extenso, sí, pero no te desanimes.
No tienes que leerlo de una sola vez ni entenderlo todo a la perfección desde el principio. Lo importante es ir asimilando los conceptos poco a poco a tu propio ritmo y aplicarlos a tu propia situación financiera. Me gusta esa idea de ir poco a poco. ¿Y qué me dices de la parte práctica? Claro. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de Graham al mundo real de las inversiones? En el libro, Graham nos da una serie de herramientas y estrategias para analizar empresas, identificar oportunidades de inversión y construir una cartera sólida. Por ejemplo, nos habla de la importancia de diversificar nuestras inversiones, de no poner todos los huevos en la misma canasta. Eso de diversificar suena a sentido común, pero ¿cómo sabemos en qué tipo de activos invertir? Graham nos da algunos criterios para seleccionar acciones. Por ejemplo, habla de la relación precio-beneficio, es decir, cuánto estamos pagando por cada dólar de ganancia de la empresa. También menciona el ratio de endeudamiento, que nos indica el nivel de deuda que tiene esa empresa. Y estos criterios siguen siendo válidos hoy en día con la aparición de nuevas tecnologías y modelos de negocio. Los principios básicos de Graham siguen siendo relevantes, pero hay que adaptarlos a las condiciones actuales del mercado. Por ejemplo, en el libro no se habla de las empresas tecnológicas que en la época de Graham eran prácticamente inexistentes. Claro, el mundo ha cambiado mucho desde 1949. ¿Y qué opina Graham sobre los fondos mutuos? Prepárate para una sorpresa. Graham era bastante crítico con los fondos mutuos. En serio. Pero se supone que los fondos mutuos son una forma segura y fácil de invertir, ¿no? Ese es el mito que se ha creado alrededor de ellos. Graham argumentaba que la mayoría de los gestores de fondos no logran superar al mercado a largo plazo, es decir, no obtienen mejores resultados que si simplemente invirtieras en un índice bursátil. ¿Y por qué cree que ocurre esto? Graham sostenía que los gestores de fondos cobran comisiones elevadas que erosionan las ganancias de los inversores. Además, muchos de ellos se dejan llevar por las modas del mercado y terminan comprando caro y vendiendo barato. O sea que, según Graham, es mejor invertir directamente en acciones después de un análisis cuidadoso, claro. Exactamente. Graham creía en el poder del inversor individual, en su capacidad para tomar decisiones informadas y obtener mejores resultados que los expertos del mercado. Entonces es una idea bastante empoderadora. Lo es, y es uno de los mensajes clave de la inversión inteligente. Graham nos anima a tomar control de nuestras finanzas, a no depender de terceros para invertir nuestro dinero, a convertirnos en inversores inteligentes. Eso suena genial, pero tengo que ser honesto. La idea de analizar empresas y tomar decisiones de inversión me intimida un poco, de verdad, cualquier persona puede hacerlo. Claro que sí, todos podemos aprender a invertir de forma inteligente. No se trata de tener un coeficiente intelectual altísimo ni de ser un genio de las matemáticas. Lo importante es tener la voluntad de aprender, de investigar y de aplicar los principios de la inversión de valor. ¿Y qué consejo le darías a nuestro oyente que se siente inspirado a leer El inversor inteligente? Le diría que lo tome con calma, no es necesario leerlo de una sola vez. Puede empezar por los capítulos que le parezcan más interesantes y volver a los demás más adelante. Lo importante es absorber las ideas principales y aplicarlas a su propia situación financiera. Excelente consejo. Y recuerda, querido oyente, que invertir en tu educación financiera es la mejor inversión que puedes hacer. En la próxima parte de este Deep Dive vamos a profundizar en la filosofía de la inversión de valor y en las estrategias que Graham nos propone para identificar empresas infravaloradas. No te lo pierdas. Retomemos la idea de la inversión de valor. ¿Recuerdas la analogía de la casa? Sí. Pues bien, en el mercado de valores también hay casas que se venden por debajo de su valor real. Esas son las gangas que busca el inversor inteligente. ¿Y cómo podemos identificar esas gangas? ¿Qué señales debemos buscar? Graham nos ofrece una serie de herramientas para analizar empresas. Una de las más conocidas es la relación precio-beneficio o PER. ¿PER? Eso no es algo que se usa para medir cuánto estamos pagando por cada dólar de ganancia de una empresa. Exacto, es como si comparáramos el precio de una casa con el alquiler que genera un P bajo. Puede indicar que la empresa está infravalorada por el mercado, pero, ojo, no es un indicador infalible. Hay que analizarlo en contexto junto con otros factores. ¿Qué otros factores deberíamos considerar? Graham también nos habla del ratio de endeudamiento, que nos muestra cuánto dinero ha pedido prestado la empresa en relación a su patrimonio. Una empresa con un alto nivel de endeudamiento puede ser más vulnerable en tiempos de crisis. También es importante analizar la rentabilidad de los activos, es decir, cuánto beneficio genera la empresa por cada dólar invertido en sus activos. Entiendo, entonces, se trata de mirar más allá del precio de las acciones y analizar la salud financiera de la empresa en profundidad. Precisamente el inversor inteligente no se deja llevar por las modas del mercado, sino que investiga, analiza y toma decisiones racionales basadas en datos. Suena como un trabajo de detective. En cierto modo lo es. El inversor de valor es como un detective financiero que busca pistas para descubrir el valor real de las empresas. Y hablando de detectives, en el material que me pasaste se menciona que Graham también dedica una parte importante del libro a la psicología de la inversión.
¿Por qué es tan importante este aspecto? Porque la mente puede ser nuestro peor enemigo a la hora de invertir las emociones. El miedo o la avaricia pueden llevarnos a tomar malas decisiones. Graham nos enseña a controlar nuestras emociones y a pensar de forma racional. ¿Y qué tipo de trampas mentales debemos evitar? Una de las más comunes es el sesgo de confirmación, que nos lleva a buscar solo información que confirme nuestras ideas preconcebidas. Por ejemplo, si nos gusta una empresa, tendemos a ignorar las señales de alerta y a sobrevalorar sus puntos fuertes. Eso me suena familiar. A veces me cuesta admitir que me he equivocado en una inversión. A todos nos pasa otro error común, es el efecto rebaño, que nos empuja a seguir a la multitud. Sin pensar por nosotros mismos, si todos están comprando una acción, pensamos que debe ser una buena inversión sin analizar los fundamentos de la empresa. Y cuando el mercado cae, nos dejamos llevar por el pánico y vendemos todo perdiendo dinero en el proceso. Es como si perdiéramos nuestra capacidad de razonar cuando estamos en medio de una multitud, ya sea de euforia o de pánico. Exacto, por eso Graham insiste en la importancia de tener un plan de inversión bien definido y de seguirlo con disciplina sin dejarnos influenciar por el ruido del mercado. Un plan de inversión, eso nos suena un poco aburrido. Puede parecerlo, pero es la mejor forma de proteger nuestro patrimonio a largo plazo. Un plan de inversión nos ayuda a definir nuestros objetivos financieros, a establecer una estrategia adecuada a nuestro perfil de riesgo y a evitar decisiones impulsivas. Entiendo, se trata de tener una hoja de ruta que nos guíe en nuestro viaje como inversores. Exactamente. Y esa hoja de ruta debe estar basada en los principios de la inversión de valor, en la búsqueda de empresas sólidas bien gestionadas y con un potencial de crecimiento real. ¿Y qué pasa con las empresas que están en sectores que están en declive? También pueden ser una buena inversión. En algunos casos sí hay empresas que, a pesar de estar en un sector en declive, siguen generando beneficios y tienen una posición dominante en el mercado. Pero hay que tener cuidado porque la competencia puede ser feroz y el futuro de la empresa puede ser incierto. Claro, no se trata de invertir en cualquier empresa, sino en aquellas que tienen un valor intrínseco independientemente del sector al que pertenezcan. Exacto. El inversor de valor busca empresas que estén infravaloradas por el mercado, que tengan un buen historial de ganancias, un balance sólido y un equipo directivo competente y sobre todo busca empresas que tengan una ventaja competitiva sostenible, algo que las diferencie de sus competidores y que les permita generar beneficios a largo plazo. Esa idea de la ventaja competitiva me parece clave. ¿Cómo podemos identificar si una empresa la tiene? Hay muchos factores que pueden contribuir a una ventaja competitiva. Por ejemplo, una marca fuerte, una tecnología innovadora, una red de distribución eficiente o un acceso exclusivo a recursos clave. Entonces se trata de analizar no solo los números, sino también la estrategia y el modelo de negocio de la empresa. Exacto. El inversor de valor debe ser un analista integral, capaz de entender tanto los aspectos financieros como los estratégicos de la empresa. Y volviendo al inversor inteligente, ¿qué otras ideas clave destacarías para nuestro oyente? Hay muchas, pero si tuviera que elegir algunas, mencionaría la importancia de la paciencia, la disciplina y del control de las emociones. Graham nos enseña que invertir no es un juego de azar, sino un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y una mentalidad adecuada. Es decir, no se trata de hacerse rico rápidamente, sino de construir una base sólida para nuestro futuro financiero basada en el conocimiento y la disciplina. Precisamente, y el inversor inteligente nos proporciona las herramientas para construir esa base. Ya veo, el libro no nos da fórmulas mágicas, sino que nos enseña a pensar como inversores a largo plazo, a analizar las empresas en profundidad y a tomar decisiones racionales basadas en datos y no en emociones. Exacto. Y eso es lo que hace que este libro sea tan valioso, tan relevante hoy en día, a pesar de haber sido escrito hace décadas. Sus enseñanzas son atemporales porque se basan en principios fundamentales que no cambian con el tiempo. Es como si nos diera las claves para descifrar el lenguaje secreto del mercado. Es una buena forma de verlo. El lenguaje del mercado puede ser complejo, lleno de ruido y de información contradictoria, pero Graham nos da las herramientas para filtrar el ruido, para identificar las señales que realmente importan y para tomar decisiones informadas. Y hablando de información, ¿qué otros recursos recomendarías a nuestro oyente para complementar la lectura de El inversor inteligente? Hay muchos libros y recursos online que pueden ser útiles. Por ejemplo, recomendaría Security Analysis también de Benjamin Graham, que profundiza en el análisis de empresas. Otro libro interesante es Margin of Safety de Seth Klarman, que explora la importancia de la gestión del riesgo. Y si queremos seguir los pasos de Warren Buffett, el discípulo más famoso de Graham, ¿qué podemos leer? Los Essays of Warren Buffett son una lectura obligada para cualquier inversor que quiera entender la filosofía de inversión de Buffett en sus ensayos. Buffett explica de forma clara y concisa sus principios de inversión, sus estrategias y sus reflexiones sobre el mercado. Excelentes recomendaciones. Y para terminar, ¿qué consejo final le darías a nuestro oyente que está pensando en leer El inversor inteligente? Le diría que se prepare para un viaje fascinante a través del mundo de la inversión
Es un libro que le cambiará la forma de ver el dinero y que le dará las herramientas para tomar el control de sus finanzas. Y sobre todo le diría que no se desanime por la densidad del libro. Puede leerlo a su propio ritmo, capítulo por capítulo, y tomarse el tiempo para digerir las ideas. Exacto, lo importante es disfrutar del proceso de aprendizaje y de aplicar los conocimientos adquiridos a su propia vida financiera. En la próxima parte de este Deep Dive, vamos a analizar las principales críticas y limitaciones del inversor inteligente y cómo podemos aplicar sus enseñanzas al contexto actual del mercado. No se lo pierdan. Retomando nuestra inmersión en el inversor inteligente, es importante reconocer que a pesar de su genialidad, el libro no está exento de críticas. Algunos argumentan que algunas de las estrategias de Graham, como la del cigar bar investing, o la de buscar empresas con un alto ratio de activo circulante neto, ya no son tan efectivas en el mercado actual. Es cierto que el mundo ha cambiado mucho desde 1949, la tecnología ha transformado la forma en que las empresas operan y el acceso a la información es mucho mayor. Sin embargo, los principios básicos de Graham, como la búsqueda de valor intrínseco, la paciencia, la disciplina y el control de las emociones, siguen siendo relevantes. Entonces, ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas de Graham al contexto actual? Lo primero es entender que el inversor inteligente no es un manual de fórmulas mágicas, sino una guía para desarrollar una mentalidad de inversión sólida. Graham nos enseña a pensar por nosotros mismos, a analizar las empresas en profundidad y a no dejarnos llevar por las modas del mercado. En ese sentido, el libro nos da las bases para convertirnos en inversores independientes, capaces de tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Exacto, Graham nos anima a ser dueños de nuestras inversiones, a no depender de gurús o de recomendaciones superficiales, nos invita a investigar, a cuestionar y a tomar decisiones informadas. Y eso implica, por supuesto, adaptar las estrategias de Graham al mercado actual. Claro, por ejemplo, la estrategia del net-net que mencionabas, que consiste en buscar empresas que se vendan por debajo del valor de sus activos líquidos, puede ser más difícil de aplicar hoy en día, ya que hay menos empresas que cumplan con esos criterios. ¿Y qué otras adaptaciones serían necesarias? En el libro, Graham no habla mucho de la tecnología que en su época era incipiente hoy en día. Es fundamental entender cómo la tecnología está impactando en los diferentes sectores y cómo puede afectar al valor de las empresas. Es decir, que no podemos aplicar las enseñanzas de Graham de forma literal, sino que debemos reinterpretarlas a la luz de las nuevas realidades del mercado. Precisamente, el inversor inteligente debe ser flexible, capaz de adaptarse a los cambios y de aprender constantemente. En el material que me pasaste se menciona que una de las críticas más comunes al inversor inteligente es que su enfoque es demasiado conservador, que no tiene en cuenta el potencial de crecimiento de las empresas. Es cierto que Graham se enfoca en la seguridad y en la protección del capital, pero eso no significa que ignore el crecimiento. De hecho, él busca empresas que tengan un buen historial de ganancias y que sean capaces de generar beneficios a largo plazo. Es decir, que no se trata de invertir solo en empresas value, sino en empresas que tengan un equilibrio entre valor y crecimiento. Exacto, lo ideal es encontrar empresas que se vendan por debajo de su valor real y que además tengan un potencial de crecimiento significativo. Eso suena como la combinación perfecta, pero ¿cómo podemos saber si una empresa tiene ese potencial de crecimiento? Hay muchos factores a considerar como la calidad del equipo directivo, la innovación en productos o servicios, la expansión a nuevos mercados o la capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios tecnológicos. Entiendo, se trata de ir más allá de los números y analizar la estrategia y la visión de la empresa a largo plazo. Exactamente, el inversor inteligente no solo analiza balances y ratios, sino que también se pregunta, ¿hacia dónde va esta empresa? ¿Cuál es su potencial? ¿Qué la hace única? En definitiva, el inversor inteligente nos proporciona una base sólida para adentrarnos en el mundo de la inversión, pero es nuestra responsabilidad seguir aprendiendo a adaptarnos a las nuevas realidades del mercado y desarrollar nuestra propia estrategia de inversión. Así es, el libro nos da las herramientas, pero el éxito depende de nuestra capacidad para usarlas de forma inteligente, responsable y paciente. Y recuerda, querido oyente, que el mejor inversor no es el que gana más dinero, sino el que protege su capital, toma decisiones informadas y construye un patrimonio sólido a largo plazo. Si te ha gustado este Deep Dive, te invitamos a explorar otros episodios de Escenario, donde analizamos libros, ideas y estrategias para ayudarte a navegar por el apasionante mundo de la inversión. Hasta la próxima.